Estamos en el centro de San Salvador, en la esquina con la primera Avenida Norte y la quinta calle Poniente. Y pues acá, en esta zona, vamos a caminar sobre esta cuadra, básicamente, entre estos alrededores, porque pues llegó la noticia a través de diferentes medios que está en proceso de demolición la estructura que se conoce como la Casa Salaverría y que, abonando un poquito a los datos, es un inmueble que ocupa básicamente la tercera parte de la manzana entre la primera y la tercera Avenida Norte de San Salvador, en la que se construyeron dos viviendas que pertenecieron a familiares de Salaverría. Entonces, sin embargo, las casas son bastante similares en algún punto y por tanto las confunden como que fuera una sola. Sin embargo, son dos viviendas que ahora están en proceso de demolición completa. Una de ellas ya fue demolida completamente y la otra se encuentra ya en este proceso. Y bueno, vamos a entrar de lleno a hacer un repaso por la historia de estas residencias. Ya en los recorridos que hemos hecho por la Juan Pablo II y la primera Avenida Norte, pues hemos hablado de esta casa, y cuando hicimos el recorrido de la tercera Avenida Norte también hablamos de la Casa Salaverría Durán. Pero la primera residencia que nos recibe es esta, la Casa Salaverría, que vendría siendo la casa más grande de este conjunto arquitectónico. Estamos en la manzana Q3 del centro histórico de San Salvador, en donde se encuentra todo este conjunto que se compone del centro histórico de San Salvador. Particularmente esta vivienda, la Casa Salaverría, fue propiedad de una de las familias terratenientes más importantes de la historia de El Salvador, que ellos eran los propietarios de alrededor de 7,000 hectáreas de tierra en donde se cosechaba café y se explotaba en los terrenos para la siembra de granos básicos. Uno de los espacios más importantes y prominentes de la familia Salaverría fue la hacienda La Labor en Aguachapán, que esta se vio afectada directamente durante la reforma agraria llevada en la década de 1980, en donde la familia perdió gran parte de esos terrenos. Los Salaverría solicitan la construcción de una vivienda de grandes proporciones, que ya la estamos viendo, parte de la fachada que sobrevive todavía, a una de las empresas constructoras más importantes de El Salvador, la empresa Noltenius Choucy, la cual fue una de las primeras 4 empresas de diseño y construcción que existieron en El Salvador, dedicadas al rubro de la construcción, encabezada pues por esta persona que, si no me equivoco, es Julio Noltenius, y su compañero Salvador Choucy Rusconi. Estos dos pues eran los que encabezaban la firma de arquitectura Noltenius Choucy, que hemos visto residencias con la firma de ellos y edificios gubernamentales de su autoría. Y el resultado final que entregaron Noltenius Choucy pues fue una construcción imponente. De hecho, lo que sobresale todavía se mantiene imponente. La residencia se diseñó con una arquitectura ecléctica, mezclando detalles arquitectónicos como el modernismo, el funcionalismo, mezclados con detalles decorativos y otros, entre los que se encontraban la corriente neocolonial, detalles neobarrocos y elementos racionalistas y organicistas. Así también varias partes en la parte de jardinería y decoración exterior que eran de arquitectura neocolonial. Así es que era una mezcolanza bastante interesante, que pues resultó en una de las viviendas más prominentes de lo que entonces era la séptima
calle que actualmente es la Alameda Juan Pablo II, y que con la expansión de esta, la acera frente a la vivienda se redujo de manera bien drástica. El edificio posee 3 niveles, 2 de ellos habitables, lo que podemos decir el segundo y el tercero, mientras que el primero tiene una característica de subsuelo en donde se encuentra el acceso peatonal, accesos para servidumbre y también accesos vehiculares para que funcionara como cochera. De hecho, ante la mudanza de los propietarios a otra zona de San Salvador, su inquilino más prominente fue la Universidad Pedagógica del Salvador, conocida por sus siglas UPES, quien utilizó la vivienda hasta el 2006. Y a continuación, la vivienda que ya no existe, que también es de la misma familia, es la Casa Salaverría Durán, también en la manzana Q3, pero esta hermosa casa era obra de Ernesto de Sola, databa de 1945 y era la residencia para el cafetalero y azucarero Raúl Antonio Salaverría Durán y su familia. La vivienda fue documentada de manera fotográfica por el arquitecto Oscar Manuel Monedero como parte de su trabajo de graduación, que luego se convirtió en un libro denominado Historia de la Arquitectura Contemporánea del Salvador, publicado en 1970 y que logró tener una segunda edición en el 2011 con más construcciones. En el libro, esta casa se mencionan los datos de su propietario y del arquitecto Ernesto de Sola, propietario Raúl Antonio Salaverría Durán. Al abandonar esta vivienda la familia y también la otra, la Casa Salaverría, pues las dos juntas fueron parte del campus o la primera sede de la Universidad Pedagógica del Salvador. De hecho, las dos viviendas, para dejar un tema bastante claro, porque muchas personas en redes sociales expresaban de que estas casas no servían, que estas casas estaban cayendo y que estas casas no eran patrimonio. Estas dos viviendas se encuentran definidas en la declaratoria del Centro Histórico de San Salvador como bien cultural, que data de principios del siglo XXI. El inmueble de la esquina, que ya no existe, la Casa Salaverría Durán, era denominada Inmueble 4 en la categoría Monumento y la subcategoría Monumento Relevante. Así también la Casa Salaverría, la más grande y que todavía podemos observar algunos detalles, esa era denominada el Inmueble 1 de la categoría Monumento y la subcategoría Monumento Relevante. Así es que quien haya sido quien tomó las decisiones de demoler las viviendas, pues prácticamente se ha incumplido la declaratoria del Centro Histórico de San Salvador, declarando estas viviendas como bien cultural. Así es que han desaparecido dos bienes culturales del Centro Histórico de San Salvador. De hecho, hay un dato bastante interesante que hemos estado investigando y que durante muchísimo tiempo teníamos en nuestros registros. Es que la Casa Salaverría, la más grande, pues sufrió un proceso de documentación. Las arquitectas Carla Susana Castillo Figueroa y Sonia Marlene Fuentes Sorto elaboraron la tesis académica titulada Propuesta de restauración de la Casa Salaverría, Barrio San Francisco, en el Centro Histórico de San Salvador. Este documento pues fue realizado para que ellas obtuvieran su título profesional, si no me equivoco, de la Universidad del Salvador. En dicha investigación se presenta un examen histórico de la residencia y su entorno, analizando las alternativas para su rehabilitación, que si era posible. Asimismo, plantear que la propiedad pues tiene un gran potencial de recuperación para integrarse como un centro cultural del centro. De hecho, en sus análisis, las arquitectas encontraron de que las viviendas no tenían daños en la estructura y que por tal motivo estas viviendas eran aptas para recuperación y habilitación para, en el texto indicaban, para fines culturales. Pero muy fácilmente esta vivienda pudo ser utilizada para convertirse en un apart hotel, en un hotel boutique o en un centro cultural o un bar, un restaurante, lo que fuera. Estas viviendas sí tenían esa
ese rescate disponible, que prácticamente solo estaban esperando que alguien interviniera en la vivienda para recuperarla, pero lastimosamente pues quien sea que haya decidido inició el proceso de demolición de estos bienes culturales. Es verdaderamente lamentable desde la perspectiva histórica y arquitectónica, dos ejemplos claros de corrientes del diseño muy diferentes y de exponentes históricos importantes de la arquitectura en El Salvador, como Ernesto de Sola, Noltenius y Chousy, que pues se unen a otros grandes arquitectos e ingenieros que pues son de alguna manera los pioneros de la arquitectura salvadoreña y que han traído esas corrientes acá al país. Pero bueno, estas son las imágenes que tenemos a finales de julio 2026, en el que pues lamentablemente estas viviendas están una ya fallecida y la otra pues ya en proceso de demolición completa. Gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba, que le da la campanita de notificaciones, y si le gustó la historia, la información y nos quiere apoyar para seguir documentando este tipo de efemérides, en este caso tristes de la arquitectura, en la cajita de descripción, en el comentario fijado y en el código QR que aparece en nuestros recorridos, pues son formas alternas para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que acá sobre la Alameda Juan Pablo II de San Salvador, capital del Salvador, y frente a los pocos restos de la Casa Salaverría, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima, conociendo algún otro espacio en Centroamérica.